feliz sábado, querida familia. Que Dios les bendiga. Qué gusto saludarles. Qué gusto saber de ustedes. Qué gusto tener este maravilloso encuentro todos los sábados a esta hora, en la cual considero que es muy importante realizar todos estos estudios para estar informado en el tiempo en la cual vivimos en estos momentos. Quiero agradecerle muchísimo a todos los que me han escrito a través del chat del canal. Quiero agradecerles muchísimo a todas aquellas personas que me han escrito al privado. De manera muy particular, mis queridos, creemos firmemente que Jesucristo está muy pronto a venir a esta tierra. Y por lo tanto, esta es la idea de realizar todos estos estudios, de estar preparado para ese gran evento. Porque el libro de Apocalipsis no solamente habla de asuntos simbólicos, que los caballos, ¿verdad? Que hable de las grandes bestias. No. El libro de Apocalipsis termina el capítulo 21 y el capítulo 22 con el escenario extraordinario de la segunda venida del Señor Jesucristo, con la nueva Jerusalén y la instalación eterna de nuestro Dios en esta tierra por los siglos de los siglos, y vamos a morar con nuestro Dios por toda la eternidad. Por eso, mis queridos, estamos muy contentos que nos acompañen cada sábado a esta hora, y que creemos que estamos simplemente para servirle a la comunidad. Acompáñenme en oración, por favor. Querido Padre, te damos muchísimas gracias porque en esta mañana nos das esta linda oportunidad de volvernos a congregar y estudiar tu palabra. Por favor, revélanos con tu Santo Espíritu este bello momento en el cual estamos viviendo, y que creemos que al final estos tiempos van a ser rápido, y vas a terminar de venir a esta tierra, y muy pronto vamos a ir contigo hacia la Canaán celestial. Rogamos, oh Dios, estas bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. El texto base, mis queridos, el texto base que hemos estado estudiando todos estos días, lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, a partir del versículo 9. Vengan conmigo, por favor, al libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 9, que es el mensaje del tercer ángel. Y dice: y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, versículo 10, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hemos dicho, mis queridos, que hay tres aspectos aquí importantísimos que necesitamos estudiar. Primero, la bestia, que ya lo estudiamos en el estudio anterior. Ahora vamos a estudiar acerca de la imagen de la bestia, y el próximo estudio vamos a hablar sobre la marca de la bestia. Son tres aspectos totalmente diferentes: la bestia, la imagen de la bestia y la marca de la bestia. Así que cuando hablamos de bestia, mis queridos, la Sagrada Escritura no se está refiriendo de manera despectiva hacia una institución, sea un reinado o sea una institución religiosa. No. Lo que se refiere a la Sagrada Escritura cuando habla de bestia, está hablando de poderío mundial. Está hablando de un gobierno que no es un gobierno local, sino que se va a convertir de una u otra forma en un gobierno mundial. ¿Está bien? Entonces, para que cuando escuchen la palabra bestia no nos sintamos mal, pues, sino que lo estamos hablando bajo el paraguas profético, bajo la estructura profética del libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Para poder entender acerca de la imagen de la bestia, tenemos que ir a juro y porque sí
a partir de Apocalipsis, el capítulo 13. Realmente el estudio se va a basar a partir del versículo 11 en adelante. Pero para poder entender del versículo 11 en adelante tenemos que estudiar un poco obligado desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Así que acompáñenme, por favor. Vamos a estudiar en la Sagrada Escritura. Vamos a hacer un pequeño repaso desde el capítulo 13, versículo 1 hasta el versículo 10. Miren lo que dice la Biblia. A partir del versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y su grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Esto es muy importante recalcarlo acá, aunque lo voy a decir en el estudio, ¿verdad? Cuando uno adora a la bestia, no está adorando a Dios. Estamos adorando directamente al dragón. Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Palabra clave, 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Versículo 9. Si alguno tiene oído, que oiga. Y saben que hice toda esta lectura, mis queridos, basado en el versículo 9. Si alguno tiene oído, que oiga. Ahora voy a leer el versículo 10. Mis queridos, nosotros tenemos que estar atentos al estudio de la Biblia. Necesitamos estar atentos a la revelación profética y compararlo con lo que estamos viviendo en el día de hoy. ¿Qué es lo que está sucediendo? Definitivamente, las Sagradas Escrituras nos está marcando la pauta de que estamos viviendo en acontecimientos finales. ¿Qué dice el capítulo 13 y el versículo 10? Si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Yo creo que ya nosotros hemos estudiado bastante acerca de este tema en el capítulo 14 y el versículo 12 del libro de Apocalipsis. Ahora, vean algo interesante. La bestia descrita aquí en el capítulo 13, versículo 1 hasta el versículo 10, mis queridos, es muy parecido. Escuchen bien, muy semejante a el libro de Daniel, el capítulo 7, cuando habla acerca de la cuarta bestia, habla de los 10 cuernos y habla que dentro de esos 10 cuernos sale un cuerno pequeño que hablaba grandes cosas y que perseguía a los santos. Es muy semejante al libro de Apocalipsis, el capítulo 13, a partir del versículo 1. Es más, mis queridos, estamos hablando de la misma bestia, ¿verdad? Estamos hablando del mismo imperio, estamos hablando del mismo poder, estamos hablando de la misma gente. La bestia descrita aquí en Apocalipsis, ¿verdad? Es la misma descrita en Daniel, el capítulo 7. Eso lo estudiamos la semana pasada. Ahora, hay algunas semejanzas entre Daniel capítulo 7 y Apocalipsis el capítulo 13. Y de eso es lo que queremos recalcar aquí en el estudio.
Lo primero, vemos que en el versículo 1 dice aquí, está identificado que sube del mar. ¿De dónde salen las bestias de Daniel capítulo 7? También suben del mar. ¿Y eso qué significa? Muchedumbre, población, ¿verdad? De acuerdo al libro de Apocalipsis, el capítulo 17. El segundo punto que nosotros vemos acá, que también tiene 10 cuernos. 10 cuernos. Son los mismos 10 dedos de la imagen de Daniel capítulo 2. Son los mismos cuernos de la cuarta bestia que sale en Daniel el capítulo 7. Que representa, lo voy a decir de una sola vez, que representa a los 10 países europeos. Cuando cae en el año 476 el Imperio Romano, nacen estos 10 países europeos y eso es lo que está descrito en Daniel el capítulo 7. También representa, como tercer aspecto en este punto, hermanos, del versículo 1, representa la caída del Imperio Romano. Y se establece, ¿verdad?, los 10 países europeos. De allí debe surgir este poder que lo hemos identificado como la Roma papal. La Roma papal. El versículo 2, hermanos y queridos amigos, da a entender un aspecto muy, pero muy importante. Y habla que es semejante a un leopardo, que sus pies de oso, y habla como boca de león. ¿Se acuerdan ustedes las bestias que aparecieron en Daniel capítulo 7? El león, Babilonia. El oso, Medo-Persia. Y el leopardo representa a Grecia. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos? Además de que tiene este imperio, la Roma papal, tiene aspectos babilónicos, tiene aspectos de Medo-Persia, tiene aspectos del imperio greco, ¿verdad? Además de eso, da a entender que hereda, ¿verdad? Hereda el poder y la autoridad de esa generación, que primero viene Babilonia, al final termina con el Imperio Romano, y después del Imperio Romano salen los 10 países europeos, y de allí sale, mis queridos, este maravilloso reino o este maravilloso poder. Ahora, cuando hablo de maravilloso es porque dice la Biblia que va a ser maravilla, ¿no? Ahora, vean esto. Hereda también la ideología del dominio mundial que no pudo conquistar ni Babilonia, ni Medo-Persia, ni Grecia, ni el Imperio Romano. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos poderes mundiales no pudieron conquistar el mundo entero, no pudieron. Porque estos asuntos, hermanos, que salen en Hollywood o que salen en Walt Disney y que salen en todas estas comiquitas y todas estas caricaturas, ¿verdad?, que nosotros vemos, que quieren conquistar al mundo, no son fábulas. Serán fábulas a lo mejor la estructura, ¿verdad? Serán fábulas que aparecen dos muñequitos, sí. Pero la idea original de que va a haber un gobierno mundial, que va a traer un nuevo orden mundial en esta tierra, mis queridos, todavía se está intentando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Por eso es que la palabra de Dios, mis queridos, dice en el versículo 2 que tiene todos esos aspectos. ¿Por qué? Porque va con la idea. Porque heredó la ideología de tener un dominio mundial. Heredó la ideología de un dominio mundial. He escrito algunas cosas para que no se me pasen por alto algunos aspectos que considero importantes, y por eso que ustedes ven que yo estoy leyendo algunos aspectos. ¿Por qué? Porque es que definitivamente, hermanos, esta parte del Apocalipsis a mí me apasiona, y bueno, espero compartir esa misma emoción con cada uno de ustedes. Ahora, el versículo 3 al versículo 5 aparece por primera vez, escuchen bien, por primera vez. En Apocalipsis capítulo 13 aparece por primera vez la palabra dragón. En el libro de Apocalipsis
estable. Si hablamos de toda la estructura del libro de Apocalipsis, aparece por primera vez en el capítulo 12. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Ahora, en este pasaje, del 3 al 5, aparece una cantidad de meses. 42 meses. 42 meses. Por eso, en el versículo 5, si ustedes lo pueden revisar, por favor, capítulo 13 y el versículo 5, también se le dio boca que hablaba arrogancia y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Si nosotros multiplicamos 42 meses por 30, nos da 1260 años. Son los mismos años que dice el libro de Daniel, el capítulo 7, cuando habla de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahí ya nos está abriendo el panorama que capítulo 13, versículo 1 hasta el versículo 10 es el mismo gobierno, es la misma autoridad, es el mismo reinado, es la misma bestia que está reflejado en Daniel, el capítulo 7, ¿verdad? Con el cuerno pequeño. Esos 1200 que representa, lo dijimos en el estudio pasado, que comienza en el año 538 y termina en el año 1798. Ustedes recuerdan que dijimos que en el año 533 se le dio el nombre al obispo de Roma como papa, dándole autoridad sobre todos los obispos de toda la monarca, pero habían 3 países arrianos que todavía no respetaban la autoridad papal. Entonces, ¿qué hizo Justiniano? Empezó a hacerle guerra a estas 3 naciones arrianas, y por lo tanto, cuando los terminó de derrumbar a los ostrogodos en el año 538, allí el poder papal surge con toda su fuerza, surge con todo su poder para hacer gobierno entre todas las naciones. Sin embargo, ese gobierno o ese poder o esa autoridad llegó hasta el año 1798, cuando en la Revolución Francesa el general Berthier, bajo la dirección de Napoleón Bonaparte, agarran preso a Pío VI, lo encarcelan y en el año 1799, un año después, él muere en la cárcel. Pero no quiere decir que ya ahí no existieron más papas. No, sí existieron. Lo que no tenía es la misma autoridad. Por eso es que en el versículo 3 menciona que su herida en la cabeza fue una herida de muerte. ¿Cuándo fue esa herida de muerte? En el año 1798, ¿verdad? En el año 1798. Ahora, ¿qué dice el versículo 10? Si nosotros vamos al versículo 10, la palabra de Dios dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Como el sistema papal, la Roma papal, esta institución religiosa, persiguió a mucha gente. Dicen los historiadores que desafortunadamente, y ojalá que esto no hubiera sucedido, pero dicen los historiadores que si calculamos y sumamos todas estas barbaries que se hizo en la Edad Media, podíamos sumar alrededor de 50 millones de cristianos que murieron en aquel entonces, ¿verdad? Así que, mis queridos, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Como ellos llevaban en cautividad, entonces, desafortunadamente, este Papa Pío VI también fue a cautividad y sucedió lo que dice más adelante. Ahora, vamos al versículo 6, mis queridos, como tercer aspecto en este punto, y al versículo 7. Miren esto. Abrió su boca en blasfemias en contra de Dios. Ya nosotros estudiamos la palabra blasfemia cuando quiere usurpar el nombre de Dios o cuando quieren ir a perdonar pecados. Son los dos grandes aspectos. Cuando quieren usurpar el nombre de Dios, cuando quieren decirle a Dios: quítate de aquí que me coloco yo. Y cuando tratan de ir a perdonar pecados. Nadie puede perdonar pecados en esta tierra. No hay ser humano sobre esta tierra, mis queridos, que pueda perdonar pecados.
el único que puede perdonar pecado es nuestro Padre Celestial, es el Señor Jesucristo, porque lo estableció en la Sagrada Escritura, y gracias a las oraciones intercesoras el Espíritu Santo lo lleva hacia el trono de la gracia y tenemos un abogado delante del Padre para interceder por cada uno de nosotros. Sin embargo, el versículo 6 dice que abrió su boca en blasfemias en contra de Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ya hemos hablado, ¿verdad?, qué significa la palabra blasfemia, pero ahora los que moran en el cielo. ¿Se acuerdan la lectura pasada cuando dijimos que si llega un ángel del cielo, a ir en contra de la doctrina de la iglesia popular, que el Papa tenía el poder aún para excomulgar aún a los mismos ángeles, Así que, mis queridos, esto es lo que la palabra de Dios ha decretado, ¿verdad?, como blasfemia. Ahora, hay un tercer aspecto que dice que le hizo la guerra a los santos. Ya nosotros hemos hablado muchísimo acerca de esto, aunque creo que voy a desarrollarlo un poco más adelante. Y esta autoridad, mis queridos, es una autoridad mundial. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que va a ir sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Quiere decir que este poder, con lo que no logró Babilonia, lo que no logró Medo-Persia, lo que no logró Grecia, lo que no logró todo el imperio romano, este poder sí lo va a lograr. Este poder, la Roma papal sí lo va a lograr. ¿Por qué? Porque dice que su autoridad va a ir hacia toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ese poder sí va a ser un poder mundial. Así que, mis queridos, llegamos a la conclusión que el capítulo 13, versículo 1 hasta el versículo 10, estamos hablando de una institución religiosa y lo hemos designado. Ustedes saben que hay dos Romas, ¿verdad? La Roma pagana y la Roma papal. Esta se refiere directamente a la Roma papal, igual que Daniel el capítulo 7, hablando acerca del cuerno pequeño. Vamos a ir corriendo al libro de Apocalipsis, el capítulo 13, versículo 11 en adelante. Y aquí sí vamos a leer bastante. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Versículo 3. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha permitido hacer en la presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. La herida de espada, ¿qué año? 1798. Mira, dice que va a resurgir ese poder. Vivió. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es el 666. Eso lo vamos a estudiar en otro momento. Quise realizar toda la lectura para que ustedes vean que hay una relación muy grande entre la primera bestia que está descrita desde el versículo 1 hasta el versículo 10 de Apocalipsis capítulo 13 y la que está descrita desde el versículo 11 hasta el versículo 18. Desde el versículo 11 hasta el versículo 18. Hay una relación muy grande. Es un poder, mis queridos, que va a surgir. Esta segunda bestia que aparece acá,
es un poder que va a ir surgiendo y que va a ser complemento con la primera bestia y van a ser un gobierno a nivel mundial. Ahora, tenemos que descubrir cuál es esta bestia que está descrita en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, a partir del versículo 11. Miren lo que dice la palabra de Dios. El versículo 11 es la clave para poder entender. Lo primero que aparece allí, el primer aspecto que aparece allí dice, otra bestia que subía de la tierra. Otra bestia que subía de la tierra. Dese cuenta que la primera bestia, ¿de dónde sube? Sube del mar. ¿Qué quiere decir eso? Sube donde hay mucha gente. Sube donde está la población, la mayor cantidad de la población. Es donde ya los países están completamente organizados. En cambio, esta segunda bestia sube de la tierra. Si la primera bestia debe surgir donde hay muchedumbre, y que significa el mar, esta segunda bestia debe nacer en algún lugar del mundo que no esté poblado y que sea una tierra, ¿verdad?, que esté desocupada. Que la tierra esté desocupada. Otro aspecto muy importante, mis queridos, esta bestia debe surgir después de la caída de la primera bestia o en el mismo año de la primera bestia. Eso quiere decir que esta segunda bestia, este segundo reinado, o este segundo poder, lo voy a llamar de esa manera, este segundo poder tiene que salir en el año 1798 o después de 1798. Así que debería buscar la historia a nivel mundial ahora por mi propia cuenta, ¿verdad? Y meterme, mira qué nación estaba surgiendo allá en el año 1798, donde la población esté desocupada. Y ahí yo me metería en Google y empiezo a preguntar todas estas cosas. Ahora, hay un aspecto muy importante que dice el versículo 1, y es que es como un cordero, ¿verdad? Miren lo que dice el versículo 11. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. No voy a hablar ahorita de los cuernos, voy a hablar del cordero. El cordero, ¿qué representa, mis queridos? Ustedes lo saben muy bien. Representa al Señor Jesucristo. El mismo Juan el Bautista, cuando miró al Señor Jesucristo, le dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que ya el Nuevo Testamento revela que el Cordero de Dios representa directamente al Señor Jesucristo. Es más, en el libro de Apocalipsis aparece 29 veces. Y todas las veces que aparece, da referencia al Señor Jesucristo. Da referencia al Señor Jesucristo. Entonces, esto da a entender que esta nación debe nacer con fundamento cristiano, con los principios del Señor Jesucristo, que es su fundamento, es Jesucristo, por supuesto, y es a través de su palabra. Así que hay tres grandes aspectos, hermanos, que habla cuando habla del Cordero, que identifica al Señor Jesucristo. En segundo lugar, el otro punto importante que debe recalcar, que las 29 veces que aparece en el libro de Apocalipsis se refiere directamente al Señor Jesucristo. Y esto da a entender que esta nación va a nacer con fundamentos cristianos, con fundamento protestante. Vean, es todo lo contrario a la primera bestia. La primera bestia surge del mar, esta bestia surge de la tierra. Esta bestia nace en medio de la población mundial. No, esta bestia nace en una tierra desocupada. Aquella tierra, la primera bestia, se le quita su autoridad y su poder en el año 1798, y esta debe ir surgiendo a partir de esa fecha, de 1798. Así que vemos
algunas enseñanzas en contraste que lo que está revelado acá. Hay otra palabra que es clave en el versículo 11, que es la palabra dos cuernos. Ustedes saben muy bien, hermanos y queridos amigos, y digo amigos, amigas, ¿verdad? Hermanos y hermanas, cuando se refiere a cuernos, se refiere a poderes. Se refiere a poderes. Él está diciendo que acá, que dentro de esta gran nación, hay dos poderes que están bien constituidos y bien separados. Así que esto representa que dentro de esta gran nación, ¿verdad?, que hay dos grandes poderes como lo hemos mencionado. Ahora, miren lo que dice el conflicto de los siglos en la página 494. Una de las autoras que le tengo muchísimo respeto, que nosotros creemos firmemente que ha sido una mensajera de Dios. El punto número 2 que quiero hablar en ese aspecto es que la lectura. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Esto es muy importante entenderlo. Estos son los dos aspectos que tiene este gran gobierno o esta nación que están haciendo. Tiene dos poderes que están bien delineados: la libertad religiosa y la libertad civil. Libertad civil y la libertad religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar y la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Así que ya yo creo que todos nosotros debemos ya ir con toda esta declaración que nos ha revelado el capítulo 13, el versículo 11 del libro de Apocalipsis. Ya deberíamos saber de qué nación estamos hablando. Entonces, para poder llegar a tener un resumen, mis queridos, ¿cuál es esta nación? La primera, debe nacer, el primer aspecto para saber cuál es esta nación debe nacer después del año 1798 o en el año 1798. Debe ser una tierra que está despoblada. También debe nacer con principios cristianos. La primera bestia refiere a la Roma papal. Esta segunda bestia debería ser lo contrario. Debería ser un mundo cristiano. Y lo que hacen oposición desde que comenzó la gran reforma dentro de la Iglesia Católica, se han llamado, ¿verdad?, o los hemos catalogado como los protestantes. Eso quiere decir que esta nación debe nacer con una estructura protestante. Su fundamento, el cuarto aspecto, su fundamento inicial es la palabra de Dios. Punto número 5. El único país en el mundo que se estableció en aquel entonces y que tiene garantizada de manera constitucional la separación de los poderes, tanto en el poder civil como el poder religioso, podemos llegar a la conclusión que estamos hablando directamente acerca de los Estados Unidos de Norteamérica. Un poder extraordinario, es uno de los países más benditos, hermanos, que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque ha respetado esta separación de poderes, la libertad religiosa y la libertad civil, el poder civil y el poder religioso. Sin embargo, ojalá que la historia hubiera terminado en esa parte, pero no. El mismo versículo 11 dice: pero hablaba como dragón. Y aquí hay varios puntos, mis queridos, que necesitamos recalcar. El primer aspecto es, en este bosquejo que estamos hablando,
y que la palabra clave que empezamos a encontrar después de aquellos estudios es la palabra dragón. Aquí se expresa una extraordinaria contradicción en lo que profesa ser y lo que practica la nación aquí representada. Ella profesa ser protestante, pero no va en la práctica, no va a llegar a ser en la práctica. El segundo aspecto, mis queridos, el segundo aspecto que debemos tener claro acá es cuando dice que habla como dragón. ¿Qué significa eso? Eso da a entender que va a hablar a través de sus leyes. Ustedes saben que todas las naciones, o casi todas las naciones, que son demócratas, que ejercen la democracia, tienen tres grandes poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. En esta nación, la que se encarga de constituir las leyes y de ejecutar las leyes es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder legislativo y el poder judicial. Entonces, el aspecto número 3, porque ya hablamos del aspecto número 1, que hay una extraordinaria contradicción en lo que profesa ser y lo que practica. El aspecto número 2 es que quiere hablar. ¿Y cómo habla? A través de sus leyes. Y el aspecto número 3, mis queridos, pronto esta nación va a desarrollar un espíritu de intolerancia y persecución como otras naciones persiguieron al pueblo de Dios. Y eso lo vamos a leer más adelante. El aspecto número 4, como lo sabemos, eso significa que hablaba como dragón. Como dragón. Ahora, para saber qué significa que hablaba como dragón, mis queridos, tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 12 para identificar primero el dragón. Ustedes saben perfectamente que la palabra dragón en el libro de Apocalipsis no empieza en el capítulo 13, sino que empieza en el capítulo 12. Ahora, miren qué interesante lo que dice. Vamos a identificar primero quién es el dragón. Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 9. Anótenlo por favor. Libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 9. Miren lo que dice. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, ¿a quién identificamos aquí, mis queridos, en el capítulo 12 y el versículo 9 al dragón y a la serpiente? ¿Cómo se llama? Se llama Diablo y Satanás. Ahora, miren el otro pasaje que necesito estudiarlo con ustedes. Está en el versículo 6. La mujer huye al desierto. Es que no puedo leer todo el capítulo 12, ¿verdad? Por eso es bueno que usted saque tiempo para que pueda ir leyéndolo y estudiándolo por cuenta propia. El versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto. ¿A quién representa la mujer? La mujer representa a la verdadera iglesia, aquí en el capítulo 12. Y la mujer huye al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí lo sustente por 1260 días. Nosotros hemos dicho, y en varias oportunidades, que cuando la Biblia se refiere en días proféticos, se refiere a años. Son 1260 años. Quiere decir que la iglesia iba a ser perseguida desde el año 538 hasta el año 1798 por esta institución de manera muy fuerte, de manera terrible. Ahora, vean algo interesante. En el versículo 14 dice, y se le dieron autoridad a la mujer, a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Otra vez, hablamos de lo mismo, de los 1260 años. Ahora, para hacer un resumen, ¿quién es el dragón?
el diablo y Satanás. ¿Quién es la mujer? La iglesia. El tiempo que va a durar la iglesia siendo perseguida por el gran dragón, de acuerdo a de acuerdo a Apocalipsis, el capítulo 12, se refiere, mis queridos, a 1260 años. Por eso es que Apocalipsis, el capítulo 14, dice que el que adora la imagen y el que adora la bestia y el que recibe la marca no está adorando a Dios, sino que está adorando al dragón. Está adorando al dragón. Porque el dragón tiene también su propia institución en esta tierra. Ahora, miren este cuarto aspecto que debe llamarnos poderosamente la atención. Voy a analizar con ustedes cómo el dragón persiguió al Hijo que se refiere al Señor Jesucristo. ¿Cómo persiguió al Señor Jesucristo? El dragón utilizó dos grandes poderes. ¿Quiénes son esos dos grandes poderes, mis queridos? El poder religioso y el poder civil. ¿Se acuerdan cuando Anás y Caifás utilizaron tanto a Herodes como utilizó a Pilato para encarcelar al Señor Jesucristo? Y no solamente encarcelarlo, sino azotarlo. Y no solamente azotarlo, sino crucificarlo. Hasta tal punto que Pilato de verdad no quería matar al Señor Jesucristo. No lo quería matar. Es más, la esposa de él le dice: mira, no te metas con sangre inocente. Es un problema meternos con sangre inocente. Te vas a meter en problemas. Y el hombre, al final dijo: bueno, ustedes quieren que lo crucifiquen. Entonces él va y se lava las manos. Ustedes ya conocen parte de la historia. Pero ¿a quién usó el poder religioso para crucificar al Señor Jesucristo? Al poder civil. Pero ¿de dónde nace, mis queridos, el ataque en contra del Señor Jesucristo? No nace en el poder civil, sino que nace en el poder religioso. En el poder religioso. Ahora, miren otro aspecto, porque primero, cómo persiguió el Señor el dragón, cómo el dragón persiguió al Señor Jesucristo. Ahora vamos a analizar cómo el dragón persiguió a la mujer que representa a la iglesia. ¿Se acuerdan que hablamos un momentico de la matanza de San Bartolomé? Yo quiero hablar aquí de varias historias, mis queridos, de varias historias. Pero tengo que saltar rápido por el tiempo. Pero búsquenlo, la matanza de San Bartolomé. Cuando el pueblo estaba durmiendo y llegó el rey, el poder civil, bajo indicaciones de Roma papal, mataron a los hugonotes y se le hizo persecución a toda esa población bajo el mandato del rey de Francia. Mis queridos, si quieren estudiar otra historia, lo podemos hablar acerca de los valdenses. Los valdenses, ¿quiénes persiguieron a los valdenses? El rey, un duque, Felipe II de Saboya, que fue duque en Francia. ¿Y quién lo respaldó? Fue Inocencio VIII, que fue un papa. Y fue ordenado en el año 1487 a través de una bula papal llamada Hic Nostris Cordis. La historia lo revela todo, mis queridos. Hasta tal punto que el papa actual, el Papa Francisco, hizo una declaración contundente hace algunos años atrás. Y miren esta declaración. De parte de la Iglesia Católica, les pido perdón por las actitudes y los comportamientos no cristianos, hasta inhumanos, que en la historia hemos tenido en su contra. Se estaba refiriendo a los valdenses. En nombre del Señor Jesucristo, perdónenos, exhortó Jorge Bergoglio,
en una de las citas más importantes de su visita de 34 horas a la zona a la que su familia emigró a la Argentina a principios del siglo pasado. Sus palabras pronunciadas en medio de un silencio impactante dentro del templo valdense del centro de Turín. Marcaron el cierre de una época de condenas. Fueron dichas 838 años después del nacimiento del movimiento de pobres de Lyon, fundado en el sur de Francia por un mercader llamado Pedro Baldo. Los valdenses que buscaban la autenticidad del evangelio a través de la predicación itinerante fueron duramente perseguidos en Francia e Italia, y se instalaron con mayor concentración en los valles alpinos de Piamonte. Eran laicos católicos que reivindicaban el derecho a predicar el evangelio sin ser sacerdotes. Por eso fueron excomulgados en el año 1184 por el Papa Lucio III. A partir de entonces sufrieron un tiempo de persecución, de robos, tortura, juicios y ejecuciones y masacres. Para escapar de este exterminio, se refugiaron en las montañas de los Alpes, en el norte de Italia, conocido hasta el día de hoy como los valles de los valdenses. ¿Quiénes fueron los dos monarcas que le hicieron persecución a esta gente, a nuestros hermanos los valdenses? Fue Felipe II, bajo la instrucción de Inocencio VIII y a través de una bula papal llamada Id Nostri Cordis, y donde el mismo Papa Francisco ha reconocido que fue un acto anticristiano e inhumano que realizaron en aquel entonces. Mis queridos, es que la profecía se tenía que cumplir. ¿Cuáles son los dos poderes que se unen? Los dos cuernos. Por eso que habla que esta nación tiene dos cuernos. Eso significa que son dos poderes separados. El poder civil y el poder religioso. La libertad civil y la libertad religiosa. Pero dice que hablaba como dragón. ¿Y cómo habla el dragón? Cuando une, mis queridos, al poder civil con el poder religioso. Y cuando el poder religioso utiliza el poder civil para que se pueda hacer sus declaraciones, o cuando pueda ir a perseguir a las multitudes, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a estudiar de Juan Hus, aquí rapidito. Juan Hus, uno de los reformadores reconocidos, ¿verdad?, de la Edad Media. ¿Quién lo estaba secundando? Fue el emperador Segismundo. Me acuerdo de una película y de una lectura que había realizado de Juan Hus. Segismundo le había hecho un salvoconducto para que vaya a un concilio, el concilio de Constanza, para defender su fe, para hablar sobre eso. ¿Y qué hizo la Iglesia Católica? ¿O qué hizo los líderes religiosos de la Iglesia Católica en aquel entonces? Lo metieron preso. Y entonces Segismundo habló con el Papa y habló con los cardenales y con los obispos de aquel entonces. Y dijo, no. Es que a los herejes nosotros necesitamos darles una lección. ¿Y cuál fue la lección que le dieron? Con un salvoconducto del emperador. No estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando del máximo poder civil. El poder religioso en aquel entonces lo excomulgó, y no solamente lo excomulgó, sino que también lo mandó a matar. Mis queridos, cuando la Biblia habla que hablaba como dragón, es simplemente, y lo voy a volver a repetir, es que se une el poder religioso con el poder civil, ¿verdad? El poder civil. Ahora, Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 12, dice:
y ejerce toda autoridad de la primera bestia. Miren esto, esta segunda bestia ejerce autoridad sobre de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Qué quiere decir esto? Está diciendo que esta segunda bestia, este segundo poder mundial, va a unirse con la primera bestia y va a decirle a las naciones cómo deben adorar a la primera bestia, que estaba muerta y había revivido. Bueno, no estaba muerta, tenía la herida mortal en la cabeza y está reviviendo. Versículo 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan, ¿qué cosa? Imagen. Y aquí es donde aparece la primera vez la palabra imagen. Imagen. A la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Cuál es la imagen que utilizó, o mejor dicho, cuál es el recurso que utilizó la Roma papal, el sistema papal, para perseguir a los cristianos, para establecer su poder y para establecer las indulgencias, las inquisiciones? Bueno, ustedes pueden estudiar la historia. ¿Qué fue lo que utilizó? Es la unión del Estado con la religión. Es la unión de la iglesia con el Estado. Cuando dice la palabra de Dios que habla acerca de una imagen, nada más y nada menos, está refiriéndose que se van a establecer leyes en las asambleas legislativas y que van a ser obedecidas por las ejecutivas y también por el tercer poder, que es el poder judicial, que van a ser establecidas, mis queridos, para adorar a la primera bestia. Eso quiere decir, mis queridos, que en el mundo va a haber muchísimas naciones donde se van a establecer estas leyes y donde todos tienen que adorar a la primera bestia. Eso quiere decir, mis queridos, que cuando hablamos de imagen se refiere nada más y nada menos al poder legislativo y al poder judicial, que van a ir estableciendo leyes. En segundo lugar, que va a volver a tener la unidad del Estado con el poder religioso. Y en tercer lugar, como sucedió en el pasado, mis queridos, que adoren a la primera bestia, va a suceder ahora en los tiempos actuales. Mis queridos, definitivamente, aunque nosotros no lo veamos todavía, aunque no lo identificamos todavía, supuestamente no lo identificamos en este momento, quiero mencionarle, mis queridos, que la profecía lo ha relatado. Hay información fidedigna para cada uno de nosotros, para que el pueblo de Dios no ande en tinieblas, sino que andemos en su luz admirable, y para que el pueblo de Dios esté de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Va a llegar un momento cuando tú y yo tenemos que decidir o en adorar al verdadero Dios o adorar al dragón a través de la bestia o a través de su imagen. Mis queridos, la gran invitación que realizamos a toda la comunidad que nos está escuchando es simplemente de estar de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Que Dios les bendiga y acompáñenme en oración, por favor. Querido Padre, te damos muchísimas gracias por el estudio que hemos realizado en esta mañana y queremos suplicarte, oh Dios, que estas enseñanzas dadas en las Sagradas Escrituras nos ayudes a entenderlas y nos ayudes a practicarlas, para que cuando sucedan las cosas, oh Dios, no nos sorprendan, sino que veamos a ciencia cierta
que lo que ha dicho tu palabra, oh Señor, se está cumpliendo a cabalidad. Danos un extraordinario y feliz sábado y ayúdanos a que en este día te adoremos en espíritu y en verdad, porque lo rogamos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén.